Jesús Mauricio me hace una muy buena pregunta. ¿Por qué en Colombia no miramos los carros chinos o casi no lo hacemos, a pesar de que han demostrado ser muy buenos y que además debería ser aprovechado por la industria para incluso generar mucho empleo? Así que vamos a responder esta pregunta por partes porque, vuelvo y digo, es bastante interesante. Comencemos diciendo que en Colombia, efectivamente, los carros chinos nunca han tenido una buena entrada. Históricamente no se han vendido muy bien y a pesar de que pues en los últimos años las cosas ha ido cambiando tanto que en este 2025 de los 105.000 carros nuevos que se han vendido en este primer semestre, alrededor de unos 8.000 pertenecen a marcas chinas, lo que significa que ahora representa cerca del 8% de la porción del mercado, lo cual es un incremento considerable teniendo en cuenta que el año pasado la porción del mercado de los carros chinos en general rondaba el 5% y hace un par de años no superaba el 3%. Así que sí han ido creciendo bastante, pero aún así sigue siendo muy poco en comparación, por ejemplo, con Ecuador, donde la porción del mercado que tienen las marcas chinas llegan casi al 20%, en México alrededor del 15% y en otros países algo similar. Colombia, de los países latinoamericanos, es donde menos entrada han tenido los carros chinos. Ahora, me dices que los carros chinos han demostrado ser muy buenos, y la verdad es que no. Históricamente los carros chinos han demostrado ser carros de muy baja calidad y además de poca fiabilidad. A las personas no les gusta un carro que tiene una alta probabilidad de fallar, o al menos alta en comparación con otros vehículos, y más cuando está en un mercado tan conservador como el colombiano. Los colombianos somos reacios al cambio, somos de los que preferimos malo conocido que bueno por conocer. Además, cuando la persona ve que es poco conocido y que generalmente son carros de baja calidad y poca fiabilidad, eso frena cualquier entrada al mercado. Entonces en Colombia no han podido entrar, digamos, fácilmente. Entonces, lo que a su vez ha provocado que siempre los carros chinos tengan pocas ventas y por ende las marcas, las empresas ven a Colombia como un mercado poco atractivo, el cual no vale mucho la pena invertir, lo que a su vez trae otras consecuencias. El hecho de que cada marca china tenga una baja representación en el mercado, lo que también genera pocos puntos de distribución y una escasez de repuestos. Entonces, un carro chino históricamente ha fallado más, o al menos más en comparación con otros, y cuando lo van a arreglar, resulta que en muchos casos no le consiguen repuestos en ninguna parte. Entonces, mala calidad, poca fiabilidad, escasez de repuestos generan una pésima reventa. Y queremos o no, las personas ven los carros en una especie de activo de fácil salida, lo que implica que nosotros tenemos un carro, pero la ventaja que tiene el carro es que se vende relativamente fácil. ¿Qué pasa con los carros chinos? No se venden fácil. Y como no se venden fácil, toca bajarles el precio. Por ende, los carros chinos son de los carros que tienen mayor depreciación en el mercado. Entonces, de nada sirve comprarse un carro chino que tiene una poca fiabilidad, que le voy a conseguir repuestos, no le consigo, y cuando trato de venderlo, no lo puedo vender fácil y por ende me toca venderlo muy barato. Todo eso ha hecho que los colombianos no quieran los carros chinos. Y eso lo podemos trasladar al presente. O sea, históricamente los carros chinos no han sido de muy buena calidad, no es que hayan salido muy buenos. Actualmente, si bien los carros chinos han mejorado muchísimo en equipamiento, en seguridad y en diseño, ahorita los carros chinos muchos son hermosos, no podemos decir todavía que son muy buenos y que lo hayan demostrado. Miren, usualmente me puedo dar cuenta que los carros chinos, históricamente, comienzan a fallar entre los 70.000 y los 100.000 kilómetros. De ahí para adelante son carros pecuecos, muchos, no todos. Los carros chinos de la actualidad, esos que atraen tanto últimamente, no han llegado a esos kilometrajes. No hay lo suficientes que hayan llegado a esos kilometrajes para saber si mayoritariamente salen buenos o mayoritariamente salen malos. Así que todavía no podríamos decir que es que son muy buenos y que lo han demostrado. Ahora, la representación sigue siendo malísima. Miremos BYD, que es la marca china con mayor presencia en el país. Vamos a buscarle un repuesto a BYD en una ciudad que no sea grande, o sea, que no sea Bogotá, que no sea Medellín, Ibagué, Cali, Barranquilla. Busquémosle un repuesto a un carro BYD en Florencia a ver si lo consigue, o en Neiva a ver si lo consigue. No se consigue. La representación sigue siendo malísima. Entonces, no sabemos todavía si salen buenos y la representación, incluso la marca con mayor fuerza, sigue siendo muy mala. También hay que tener en cuenta, y si volvemos un poquito más atrás en el tiempo y hablando de los carros chinos de combustión nuevos,
estos nunca fueron muy competitivos que digamos, porque si bien es cierto, sí se conseguían un poco más baratos que un Chevrolet, que un Renault, que un Hyundai o un Kia, cuando nos íbamos a los precios, un carro chino nuevo de combustión que tuviera un segmento similar, unas características y capacidades similares, con un equipamiento similar, y lo comparábamos, por ejemplo, con un carro de Hyundai, el precio había una diferencia por ahí del 5, 10, e yéndonos mucho, un 15%. Claro, eran más baratos, pero no lo suficiente como para que las personas, o al menos la mayoría, quisieran asumir la alta probabilidad de que le fallara, la alta probabilidad de no conseguirle repuestos y la altísima probabilidad de perderle mucho dinero por su depreciación. Pero ¿cuál era la razón de esto? Los aranceles. Los carros chinos, a pesar de que allá en China producirlos son muy baratos, cuando llegaban a Colombia tenían que pagar un arancel de más del 35%. Un tercio del valor del carro eran solo aranceles, lo cual lo hacía perder muchísima competitividad frente a las demás marcas que, por ejemplo, se ensamblan en Brasil, en Argentina, en México, que no tienen que pagar esos aranceles. Entonces, sí le hacía perder mucho mercado. El suficiente como para que las personas que se quisieran arriesgar, pues no lo hicieran. Claro, la cosa cambió radicalmente con los carros eléctricos, y es que cuando hablamos de carros eléctricos, los chinos son los reyes indiscutibles, principalmente por dos razones. Primera razón, para fabricar todo lo que son baterías y demás componentes electrónicos, se necesita una serie de minerales que se ubican en algo llamado tierras raras. La cuestión es que China es la propietaria de la mayor concentración de tierras raras en el mundo. No hay ningún otro país en el mundo que tenga tal concentración, ni siquiera la mitad, ni siquiera una cuarta parte de lo que tiene China. Digamos que la naturaleza los bendijo con eso. Eso hace que para China construir carros eléctricos sea muy barato. O sea, la materia prima es sumamente económica y ningún otro país se le puede igualar. Tan siquiera lo puede imaginar en igualarse porque es prácticamente imposible. Segunda razón, la mano de obra en China es muy barata. No tan barata como lo era hace unos 10 o 15 años, pero sigue siendo lo suficientemente barata a tal punto de que con lo que se contrata, un trabajador estadounidense se puede contratar entre 10 y 20 trabajadores chinos. Eso abarata aún más los costos. Entonces ya de por sí son competitivos por materia prima y aumenta la competitividad por temas de mano de obra. Eso hace que los carros chinos de por sí ya sean muy baratos. Y cuando llegan a Colombia y no tienen que pagar ese arancel del 35% que sí tienen que pagar los carros de combustión por políticas de transición energética y demás que tenemos en Colombia ya hace bastantes años, pues esos carros no pagan ese arancel. Entonces, ya vienen baratos y al ahorrarse ese arancel, pues son sumamente competitivos. Eso hace que un carro chino eléctrico valga prácticamente la mitad de lo que vale un carro chino de cualquier otra marca y con mejores prestaciones. En cuanto a tu otra pregunta, ¿por qué no aprovechamos y nos traemos las fábricas o las ensambladoras chinas acá a Colombia y generamos mucho empleo? Pues mi amigo, eso no es tan fácil y dudo mucho que vaya a pasar. Primera razón, nuestro mercado es muy malo. No vale la pena invertir o hacer semejante inversión que se requiere para una ensambladora en un mercado tan pequeño como el colombiano. Resulta que en Colombia se venden alrededor de unos 380 carros nuevos por cada 100.000 habitantes. Pero si nos vamos a Argentina, un país con una población similar, y además por eso estamos hablando de por cada 100.000 habitantes para guardar las proporciones, en Argentina se venden alrededor de 800 carros nuevos por cada 100.000 habitantes, más del doble. En México se venden 1.000 y algo de carros nuevos por cada 100.000 habitantes, o sea, prácticamente el triple. Y en Brasil se venden más de 1.200 carros nuevos por cada 100.000 habitantes, o sea, 4 veces más que en Colombia. Es por eso que las ensambladoras, no solo los chinos, sino todas las marcas, no ven a Colombia como un mercado atractivo donde abrir sus fábricas, donde hacer semejante inversión. Simplemente no vale la pena. Ahora, aunque se lograra que los chinos vinieran acá a Colombia, se les dieran muchos beneficios fiscales para abrir sus ensambladoras acá, resulta que los chinos no son conocidos por generar empleo local, no les gusta. De hecho, en Brasil, BYD tiene una ensambladora. ¿Qué pasa en Brasil? Llenaron la fábrica de trabajadores chinos. Están generando empleo brasileño muy poco. Y eso no tiene muy contentos a los brasileños. Además, y recientemente salió una noticia en donde el gobierno brasileño entró a investigar a BYD
porque tiene a muchos trabajadores en condiciones de esclavitud, básicamente. Y es que para lograr una mano de obra barata se necesitan ese tipo de condiciones. O sea, para ser competitivos, básicamente necesitan tener esclavos en sus fábricas. Y eso en Colombia no es que nos sirva mucho. Y para finalizar, una pequeña hipótesis. En unos años, de 5 a 8 años, cuando hayamos podido probar qué tan fiables son los carros chinos, o sea, son muy buenos, como lo dice acá nuestro amigo, o en su defecto son como han sido históricamente, no tan buenos. Vamos a ver qué pasa en ese momento. Además, cuando se hayan eliminado algunos beneficios, principalmente fiscales, y que la tecnología haya avanzado lo suficiente como para que la electrificación sea más barata y las demás marcas puedan ser igual de competitivas, vamos a ver qué peso van a tener los chinos en ese momento. Quiero que me digan ustedes en los comentarios, en esos años, en unos 8 años, ¿qué cree que va a pasar con las marcas chinas? ¿Será que habrán devorado completamente el mercado o habrán caído en lo que siempre han sido, al menos acá en Colombia? Una pequeña porción del mercado. Dígame todo eso en los comentarios. Gracias por verme y nos vemos en una próxima.